Bueno, Bien, bueno, entonces dijimos que íbamos a hablar de soporte vital avanzado, o RCP avanzado. Las dos definiciones son válidas. Fíjense que es un conjunto de maniobras. La RCP es un conjunto de maniobras puestas en marcha por el equipo de salud ante la presencia de una víctima de paro cardiorrespiratorio. RCP avanzada. Conjunto de maniobras puestas en marcha por el equipo de salud ante la presencia de una víctima de paro cardiorrespiratorio. Es una respuesta de emergencia. ¿Sí? Acá tengo una vieja filmina que simboliza la RCP. La muerte por un lado, tratando de llevarse al viejito, y el equipo de salud tratando de sacárselo a la muerte. Más simbólico no puede ser. ¿Por qué es soporte vital avanzado? Y esto es importante porque uno tiene que establecer la diferencia entre soporte vital básico y soporte vital avanzado. Fíjense, porque solo puede ser realizado por personas legalmente habilitadas para realizarlo y que cuenten con los elementos biomédicos necesarios. El soporte vital avanzado significa cumplir con un protocolo, ¿sí? Hacer una serie de maniobras que están protocolizadas. El protocolo es una indicación médica estandarizada. Eso es un protocolo de actuación, en este caso. Entonces, implica desfibrilar al paciente, administrarle drogas, hacer una canalización venosa, administrar oxígeno, intubar, ¿no? Hacer un monitoreo del corazón, usar un desfibrilador si es necesario, externo, y administrar un montón de drogas, de medicaciones. Esto no lo puede hacer cualquiera, ¿no? Esto solo lo puede hacer el personal de salud. Existen a veces en estos cursos que uno hace mucha información errónea que nos puede llevar a hacer nos puede llevar a situaciones ilegales. ¿Quién está habilitado para administrar medicación? El personal de salud, nada más. ¿Quién puede utilizar estos elementos biomédicos? Y a medida que vayamos entrando en el soporte vital avanzado, vamos a ver cuáles son esos. El personal de salud solo puede usarlo. Más allá que puedan ser de venta libre, que los pueda comprar bombero, policía, o en el club de golf de Yao Yao, que lo puedan comprar, solo lo puede usar el personal médico. Si no, estaríamos incurriendo en la ilegalidad. ¿Y por qué? Porque el personal de salud es el que está preparado para esto, estudió para esto. Ustedes cuando se reciban van a tramitar una matrícula que los habilita a ejercer la enfermería, como los médicos la tienen para ejercer la medicina. Entonces, nuestra habilitación nos permite cumplir con esto que yo les estoy diciendo. Este enfoque no hay que perderlo. Cualquiera no puede agarrar y poner un suero o digamos, administrarle medicación, por más que alguien esté en paro. No es legal, no está bien. Y entramos al paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es el paro cardiorrespiratorio? A esta altura ustedes ya tienen una idea bastante importante de qué es, ¿no? Digamos que es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la respiración y la circulación espontánea del paciente. O sea, alguien que no tiene circulación sanguínea, que no está respirando en forma
natural y espontánea, está en paro. Y como característica importante podemos decir que esta situación es potencialmente reversible. Esto explica por qué tenemos que saber hacer RCP. Si no fuese potencialmente reversible, todo el trabajo de RCP sería inútil, sería una pérdida de tiempo. Como se puede revertir, como se demostró que se puede revertir en algunos casos, no en todos, también uno tiene que tener conciencia que se tienen que dar determinadas condiciones para eso. Que no todos los pacientes van a salir, pero como es potencialmente reversible, lo tenemos que hacer. ¿Por qué se produce un paro? Fíjense que estuvimos viendo arritmias y encontramos, ustedes ya vieron que existen arritmias que nos llevan al paro. ¿Qué tienen en común esas arritmias cuando ustedes las analizan? Que el corazón en ese momento estaba en un punto crítico en el cual no generaba el volumen minuto suficiente para irrigar a los órganos. Inclusive a sí mismo, porque el corazón necesita irrigación para oxigenarse y tener el trabajo muscular. Si no, no habría posibilidad de trabajo muscular. ¿Cuáles son? La fibrilación ventricular, la taquicardia supraventricular sin pulso, la asistolia, y una que no vimos, que es la actividad eléctrica sin pulso. En el caso de la actividad eléctrica sin pulso, significa que tenemos todo el impulso cardíaco, pero el corazón no responde a ese impulso. Hoy no vamos a analizar eso. Tenemos que saber que puede pasar, que uno le hace un electro y en el electro se ve todo el impulso eléctrico, pero el corazón no está respondiendo, no está bombeando. Como toda situación, el paro cardiorrespiratorio tiene signos, ¿sí? Tiene signos y síntomas. El primero es la pérdida súbita del estado de conciencia. La persona pierde esa capacidad, queda inconsciente, en forma súbita, en forma rápida. La persona va a estar en apnea. ¿Qué significa que esté en apnea? Que no hay respiración, que tiene un cese de la mecánica ventilatoria. Esa persona también, coincidentemente con la apnea, no va a tener pulsos centrales. ¿Y por qué pulsos centrales? Porque son los pulsos que, como son tomados o evaluados en las arterias más importantes, son los que siempre, cuando tenemos pulso, siempre están. El pulso periférico por vasoconstricción periférica, ya sea por efecto del frío, de alguna medicación, podría perderse. Pero los pulsos centrales siempre están, ¿no? El pulso apical siempre está porque es el pulso que nos indica que el corazón está bombeando. Si no tenemos pulsos centrales, significa que el corazón no está bombeando. Como consecuencia, ¿sí? No hay pulso. No hay pulso, no hay irrigación. No hay irrigación. Va a cambiar el color de la piel. Acuérdense que nuestro color rosadito está relacionado a esa hemoglobina que tenemos circulando. Entonces, al desaparecer esa circulación, va a cambiar nuestro color, primero a cianosis o en general a una coloración ceniza. La cianosis se va a ver en forma de mosaico, como si fuera así, bordecitos de cianosis con partes pálidas en el medio. Se suele ver así. Si no, la persona se pone
color ceniza. Un color entre gris y blanco, muy pálido. ¿Y qué hacemos cuando tenemos a alguien así, en esa condición? No está respirando. ¿Se comienzan las maniobras de RCP? Tenemos que iniciar el soporte vital. ¿Tenemos tiempo? No, hay que correr. ¿Hay que qué? Hay que correr, tiene que ser de inmediato. Bueno, no correr. Simbólicamente correr está bien, decirlo así, pero en realidad ante estas situaciones lo que menos hay que hacer es correr. Hay que ser rápido. Sí, eso sí. ¿Y por qué? El paciente, dijimos, no tiene pulso, o sea, no tiene circulación y no tiene respiración. ¿Qué vamos a hacer con el soporte vital? Vamos a restaurar en forma ficticia, ¿no? Desde una manera externa, la circulación y la ventilación. Eso es lo que vamos a hacer con el soporte vital. La persona tiene un corazón que no está funcionando y los pulmones tampoco. No están haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Queremos que la persona vuelva a tener circulación y vuelva a tener ese Ventilación. intercambio, la respiración, ¿sí? La ventilación para la renovación del aire pulmonar. Al reactivar la circulación, se va a reactivar la difusión del aire desde los pulmones, de los pulmones, del oxígeno pulmonar, hacia, hacia la sangre, y la sangre lo va a distribuir en el cuerpo. Pero además necesitamos que haya el intercambio de aire dentro del pulmón para mantener una FiO2, una frecuencia inspirada de oxígeno elevada, lo más elevada posible. Porque si no, se va consumiendo el oxígeno que está dentro de los pulmones, ¿sí? Y va a ser más difícil la buena oxigenación celular. Más en esta situación que es una situación precaria. Sí. ¿Y qué necesitamos para poder responder ante un paro cardiorrespiratorio? Como enfermeros, no como transeúntes que encontramos a alguien tirado en la calle. Estamos hablando acá de personas que están dentro del sistema de salud. Porque ustedes van a cumplir funciones dentro del sistema de salud. Y la RCP avanzada la van a hacer dentro del sistema de salud. No la van a hacer en la calle. Tal vez alguna vez hagan en la calle RCP básica, pero RCP avanzada la hacemos en cualquier dependencia del sistema de salud. Incluso la ambulancia. La ambulancia es una unidad móvil, ¿sí? Pero dependiente del sistema de salud. Primero tenemos que tener esto que están buscando ustedes, los conocimientos. Si uno no sabe, no podría realizar RCP. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que usar? ¿No? Es importante saber qué tenemos que hacer. Dentro de esos conocimientos implica el manejo del protocolo. Dijimos que la RCP se maneja con un protocolo. ¿Por qué con un protocolo? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que tenemos una persona en paro. Hoy trabajamos con el doctor Juanito. Y el doctor Juanito considera que lo mejor, en este caso, es levantarle las piernas al paciente porque así llega más sangre al cerebro y el cerebro se oxigena. Y mañana trabajamos con la doctora Pepa. Y la doctora Pepa dice, no, eso no, mejor
hagamos masaje cardíaco. Y pasado con otro que tiene un criterio distinto. Entonces, se sabe que lo más eficiente es el trabajo protocolar. Es decir, todos los que actuamos en esta situación de paro cardiorrespiratorio, ¿no?, de RCP avanzado, nos manejamos por una guía de trabajo, el protocolo. ¿Qué es esa guía? Es una serie de indicaciones médicas que ya están probadas y aceptadas, en nuestro caso por la Sociedad Argentina de Cardiología. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Yo puedo actuar en RCP avanzado, en Río Negro, en Buenos Aires, con distintos equipos de trabajo. Mañana llevamos una ambulancia para trabajar en Neuquén, y me junto y trabajo con gente de Neuquén, de La Pampa, trabajamos todos, y todos hacemos las cosas como hay que hacerlas, sin pérdida de tiempo y con el mínimo margen de error, porque este paciente necesita que no nos equivoquemos. Esa es la ventaja del protocolo, por eso tenemos que conocer el protocolo. Los protocolos se actualizan, cada 2 o 3 años son actualizados, por lo tanto, uno debe ir viendo los últimos protocolos, y lo más aconsejable es tener eso en el lugar de trabajo, pegado en la pared, pegado en el carro de paro, ¿sí?, en el lugar donde nosotros vamos a tener fácil acceso en el momento de realizar el soporte vital. ¿Por qué? Porque si hay alguno del equipo que tiene alguna duda, gira la cabeza, lee el protocolo y ya se sacó la duda. Para responder a un protocolo también tenemos que tener capacidad de trabajo en equipo. Si uno no es capaz, ¿no? Acá no existe el héroe, ni el mejor, ni el peor. Acá es un conjunto de personas trabajando coordinadas, serenas, sin gritos, sin pérdida de respeto, digamos, con la mejor de las predisposiciones ante una situación crítica para un paciente. Entonces, hay que aprender a trabajar en equipo. Esto se aprende, algunos por ahí ya tienen esa capacidad, pero es algo que se aprende. Acá no hay una competencia de quién lo hace mejor o peor, sino decir, tenemos que trabajar en equipo. Yo me encargo de esto, vos te encargás de lo otro, ya vamos a ir viendo, y mantener la serenidad del equipo, ¿no? No correr, lo que yo les decía al principio. ¿Por qué? Porque si corremos nos podemos caer, se nos caen las ampollas de las manos, se puede romper un aparato que es imprescindible en ese momento, nos podemos lastimar nosotros. Entonces, tranquilo, ¿sí?, lo más rápido posible, pero con la mayor serenidad. Es importante esto. Entonces, esto ya se los expliqué. Fíjese, si uno tiene conocimientos, puede darse cuenta que la persona está en paro. Si uno no tiene el conocimiento, y puede no darse cuenta, y ante un paro cardiorrespiratorio es fundamental, y para todos los que ya han hecho el curso de RCP básico, saben que es importante empezar al momento que se produce el paro. Para eso hay que poder darse cuenta. Tenemos que entender el protocolo, tenemos que saber qué hacemos cada uno dentro de ese protocolo. El trabajo en equipo también evita que yo quiera hacer lo mismo que vos, que yo ocupe, o sea, hay varios roles para asumir, bueno, cada uno asume uno. No es que, no, yo quiero hacer esto, no. Esto es una situación que se genera y se arma en forma aleatoria. O sea, yo quedé acá y me tocó esta parte y hago esta parte.
Y después, si todo dura mucho, porque a veces dura mucho la RCP, se va cambiando los roles, pero por una cuestión de ¿qué? De que uno se cansa en determinada situación. No se puede sostener, por ejemplo, un masaje durante 25 minutos una sola persona. Es necesario que alguien la releve. Bien, ¿qué es lo que pasa durante la RCP? Vamos a tener que hacer masaje cardíaco. ¿Por qué masaje cardíaco? Porque necesitamos que el corazón bombee. Y la única forma que tenemos es comprimiendo mecánicamente desde afuera del tórax. ¿Sí? Si nosotros comprimimos el corazón, cuando lo soltamos se va a distender de vuelta y se va a llenar de sangre. Y lo apretamos de vuelta y va a expulsar la sangre, entonces generamos esa circulación que el paciente no tenía. Cuanto mejor esté hecho el masaje, mejor va a ser la circulación del paciente. De hecho, con un masaje bien hecho, el paciente tiene pulso, tiene pulsos periféricos. La otra función que tenemos que hacer es la ventilación. Alguien debe oxigenar, o sea, intercambiar los gases del pulmón. Y una tercera persona se va a ocupar de colocar las vías, ¿sí? Los accesos venosos para la administración de medicación. ¿Por qué? Porque esta persona va a haber que medicarla. Entonces, si no tuviese una vía, si no tuviese un acceso venoso, hay que colocarle el mejor acceso venoso que podamos. El mejor que podamos. Si se pudiese poner uno de gran calibre, excelente. Si no, será el mejor que podamos. ¿Por qué? Hablamos de una persona que no tiene pulso. Por lo tanto, sus venas podrían estar colapsadas. Entonces, a veces puede ser difícil poner un acceso venoso de gran calibre. Tenemos que empezar con uno de menor calibre y cuando logramos cierta restauración de la circulación, recién podremos poner uno de mejor calibre. Esa persona también va a preparar y administrar la medicación según el protocolo, va a tener que asistir para la intubación, porque este paciente necesita mantener la vía aérea permeable, entonces se lo va a intubar, va a tener que manejar la aspiración de secreciones. Tengan en cuenta que la persona está en paro cardiorrespiratorio, entonces no va a manejar las secreciones como ustedes o como yo. Nosotros cuando tenemos secreciones, las tragamos o las exputamos. Cualquiera de las dos vías es válida. Esta persona está inconsciente en paro cardiorrespiratorio, no mueve ningún músculo, por lo tanto, no maneja las secreciones. Todas las secreciones que tenga, las vamos a tener que manejar nosotros en forma artificial, por eso es necesaria la aspiración. Esta persona también va a controlar las funciones vitales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo masaje y ventilación y el objetivo, y lo estamos medicando, y el objetivo es que se restauren en forma normal, ¿sí? En forma fisiológica, ayudado por la medicación o lo que sea, pero que se restauren. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos masajeando para siempre? No. Vamos controlando según el protocolo. El protocolo nos dice cada cuánto tiempo vamos a ir controlando si hay restauración o no. Y también se va a encargar de manejar el monitor y preparar el desfibrilador. Fíjese cuántas cosas para una sola persona, ¿no? ¿Qué se va a necesitar para dar respuesta a la RCP? Necesitamos elementos para
para trabajar en la vía aérea. Una fuente de oxígeno porque es necesario oxigenar al paciente. Una máscara de ambú, ¿sí? Que es una máscara, yo no puse, sí, más adelante hay fotos. Es una máscara que administra oxígeno al 100% en forma forzada, pero manual, manejado como un operador. El sistema de aspiración, hay que tener tubo de Mayo, porque en algún momento el ambú va a ser utilizado sin que el paciente esté intubado, y puede ser necesario colocarle tubo de Mayo, y después cuando tenga el tubo endotraqueal no va a tener tubo de Mayo. El tubo de Mayo es un tubo muy cortito que se coloca en la boca, que mantiene la parte de la boca permeable. ¿Por qué? Porque cuando ventilamos con ambú, en general ventilamos por la boca, más que por la nariz. Entonces, es necesario que esa parte de la vía aérea esté permeable. Y cuando estamos inconscientes y acostados en decúbito dorsal, la lengua nos ocluye la vía aérea. Entonces el tubo de Mayo lo que hace es sostener la lengua y permitir una entrada de aire. Vamos a necesitar tubo endotraqueal. El mandril es una guía que se coloca dentro del tubo endotraqueal y que el tubo endotraqueal es de plástico, ¿sí? Y tiene cierto grado de flexibilidad. El mandril lo que hace es permitir que nosotros le demos forma al tubo endotraqueal para la colocación. El laringoscopio es en realidad es una linterna, ¿sí? Específica para poder ver la laringe, para poder abrir la vía aérea y ver la laringe. Ya lo vamos a ver unas fotos más adelante. El mordillo, que es un aparatito que se coloca en la boca cuando una vez que el paciente está intubado, el tubo endotraqueal es colapsable si el paciente lo mordiese. Entonces el mordillo es algo más duro que evita que el paciente pueda colapsar el tubo endotraqueal, porque el tubo endotraqueal es lo que le va a dar la entrada de aire. Y los elementos para fijar el tubo endotraqueal. Después necesitamos un monitor desfibrilador, ¿sí? Necesitamos electrodos para conectar ese monitor, y necesitamos gel conductor. No cualquier gel conductor, que es hidrosoluble. ¿Por qué? Porque hay muchos geles que parecen gel conductor y no lo son, como la silocaína. La silocaína no es un gel conductor. Tiene que ser un gel conductor. ¿Por qué? Porque si no es conductor, corremos el riesgo de que el desfibrilador, cuando se hace la descarga, le provoque una lesión al paciente, una quemadura por electricidad. Después necesitamos otros elementos como un set para la colocación de vía periférica, ¿sí? Necesitamos jeringas porque vamos a administrar medicación, van a ser necesarias agujas, torundas, alcohol, llaves de 3 vías, estetoscopio, tubos para extracciones de sangre, ¿sí? Eso es básicamente lo que debería tener una valijita de paro o un carro de paro. En algunos lados van a ver que esto está colocado en un carro de paro, en otros lados está en una cajita, pero tiene que estar por lo menos todo esto. Puede haber más cosas, pero por lo menos esto para empezar. ¿Qué hacemos ante el paro cardiorrespiratorio? Lo primero que tenemos que hacer es verificar que sea un paro cardiorrespiratorio. No que el paciente duerme plácidamente y aparecemos los 4 del servicio, nos tiramos encima, le empezamos a pinchar, a hacer cosas,
y resulta que el paciente abre los ojos y dice, ¿qué hice? ¿Mm? ¿Cómo confirmamos que hay un paro cardiorrespiratorio? Dijimos que tiene que haber ausencia total de pulsos centrales, incluido el pulso apical. No tiene que haber. O podrían estar los ritmos de paro. El paciente podría estar fibrilado. Que en realidad eso lo podemos detectar en corto tiempo. El paciente no puede estar 6 horas fibrilado y después va a tener el paro. No, eso va a pasar muy rápido. Hablando de fibrilación ventricular, ¿no? Claro. Una vez que confirmamos el paro, esto es similar a lo que se hace con la RCP básica. Lo que pasa es que ustedes acá no van a llamar al 107 o a la ambulancia. Ustedes son la ambulancia. Ustedes son el 107. Tengan en cuenta esto. Confirmo el paro, le aviso al equipo de salud del servicio. Esto podría ser en internación, en una sala, en un centro de salud, en cualquier lado. Bueno, para responder a esto tenemos que ser varios. Para darle RCP avanzada tenemos que ser varios. En todos los lugares, o en muy pocos lugares puede haber alguien solo, no sé, puede haber alguien solo en Villa Yanquín. En el resto de los lugares hay varias personas del equipo de salud que van a actuar. Vamos a llevar los elementos para la reanimación. Esto es importante, ¿por qué? Porque los elementos para la reanimación tienen que estar todos juntos, preparados y controlados. Al inicio del turno tenemos que ver dónde están y que estén en condiciones y que no falte nada. Cosa de que si hay un paro, el paciente tenga más posibilidades. No es porque si no lo controlé me retan. No. Si no lo controlé y falta algo fundamental, le estoy restando posibilidades al paciente. Y eso es negligente. Eso es una cuestión de negligencia. Controlar un carro de paro puede llevar como máximo 10 minutos. Si nos ponemos en súper exquisitos y revisamos cosa por cosa, bueno, perdamos esos 10 minutos, pero no le quitemos posibilidades al paciente. Uno lo tiene que ver así. Sí. Porque después nadie quiere controlar el carro de paro. No, yo llego, voy, veo que el laringo funcione, que tenga pilas, que esté los tubos que necesito, que esté el ambú. Que la medicación no esté No que vencida se lo igual. hayan prestado hace 3 meses a otro servicio y nadie se dio cuenta. Es 5 minutos que realmente pueden salvar una vida. Tenemos que pedirle, tengan en cuenta que esto, en cualquier lugar de salud, esto ocurre en cualquier parte. Llámese consultorio, llámese, no sé, a la entrada del pasillo. Entonces, tenemos que ponerlo, si estaba en un pasillo, lo tendremos que poner en una unidad de atención, un consultorio aunque sea. Y tenemos que pedirle a las visitas y a los acompañantes que se retiren, que nos permitan trabajar. ¿Por qué? Porque es una situación muy estresante para ellos y también para nosotros. Trabajar con la muerte no es fácil. Y para ellos ver que la persona no está respondiendo, ¿sí?, que pasan los minutos y no responde, es sumamente doloroso.